Bueno, para continuar con la rectificación del montante y la diagonal, si ustedes observan en la tabla que se realizó, vemos que la diagonal tiene una longitud de 3.91 metros, el montante tiene 250. Por cargas tenemos que la diagonal tiene 31.63 y el montante tiene 22.50. Ustedes deben de recordar que siempre se debe de iniciar el cálculo con el elemento que tiene la carga mayor o el esfuerzo más desfavorable. Sabemos perfectamente que el esfuerzo más desfavorable en el acero es compresión. Por tal razón, siempre se va a continuar con el montante. Aquí también hay un punto muy importante que ustedes siempre deben de considerar. Yo tengo ahorita mis cuerdas con un ángulo X. Este ángulo tiene X dimensión que, si mal no recuerdo, creo que era el ángulo de 154 milímetros. La característica que existe es que el montante y la diagonal deben de estar contenidos entre las cuerdas. Si aquí yo tengo mi cuerda superior o inferior, al momento de que yo voy a colocar mi otro ángulo, este ángulo tiene que estar contenido entre las cuerdas. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes utilizan un mismo ángulo, van a tener una variante entre los ángulos. Si ustedes meten o van a utilizar un mismo ángulo, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que yo voy a tener aquí una diferencia, una X longitud
que básicamente es el espesor del ángulo. Si ustedes quieren manejar un mismo tipo de ángulo, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a meter esfuerzos adicionales a este ángulo. ¿Por qué? Por la longitud que está volando del ángulo. Si yo quiero manejar ángulos de 152 milímetros, tanto en cuerdas como en montante y diagonal, estoy metiendo esfuerzos adicionales. Si ahora recordamos que es el ángulo de 152 por 19 milímetros, lo que va a estar volando el ángulo son 19 milímetros. Entonces, se va a incrementar el esfuerzo en dichos ángulos. Entonces, ahora, el montante y la diagonal deberán estar contenidos entre las cuerdas para evitar esfuerzos adicionales en las mismas. Por tal razón, se usará un ángulo con una dimensión inferior a las cuerdas. Cuando ustedes utilizan este criterio, no van a generar ningún esfuerzo adicional a las cuerdas. Si estamos utilizando ángulos de 152.4, el inferior, lógicamente, que va a ser 127 milímetros. Entonces, iniciamos el cálculo o la rectificación del montante. ¿Por qué? Porque tiene la carga mayor o el esfuerzo más desfavorable. Ahorita déjenme anexar las tablas. Y entonces vamos a empezar con el montante. El montante tiene una carga de 22.50, tiene una longitud de 250 metros y está trabajando a compresión. Montante 22.50, longitud 250, trabaja a compresión. Su carga 22.500 entre el esfuerzo máximo permitido a compresión, que es 1.520, me da 14.80. Más 2 centímetros me da 18.80. Localizamos en las tablas y vemos que el ángulo de 127 por 9.5 milímetros me da 29 centímetros cuadrados. Tengo un radio de giro de 3.96. Esos son los datos que tenemos que marcar. Ángulo de 127 por 23.9, radio de giro. Empiezo a revisar y tengo 18.80.
contra 23, 29, sabemos perfectamente que el ángulo va a trabajar. Anteriormente, el reglamento nos marcaba que podíamos utilizar ángulos con una o dos secciones inferiores a las cuerdas. Después del sismo de 2017, únicamente se maneja que el montante y la diagonal deberán de tener una sección inferior al de las cuerdas. Si ustedes checan dentro de sus tablas, yo necesito 18, 80 contra 23. Estamos hablando que son 5 centímetros de más. Cuando podíamos manejar ángulo de 101 que me da 21, 35, ese ángulo también trabajaría sin ningún problema. Tenemos que acatarnos a las disposiciones que nos marca el reglamento y entonces nos tenemos que ir al ángulo de 127 milímetros y que no nos va a traer ningún problema. Como les comentaba la clase pasada, y ahora sí son las cuestiones para que ustedes puedan facilitar su rectificación, lo primero que tienen que obtener es que a qué esfuerzo está trabajando. Veo que me da 22,500 entre 23, 29. Mis ángulos van a estar trabajando a 966.07 kilogramos centímetro cuadrado. Si ustedes recuerdan qué fue lo que les mencioné, al sacar los ángulos a compresión y si su esfuerzo al que está trabajando realmente anda sobre el rango de 1250 kilogramos centímetro cuadrado, ese ángulo va a trabajar correctamente. Aquí está 966, quiere decir que mi ángulo va a trabajar sin ningún problema. Aplicamos la fórmula de Euler, KL sobre R, condición de apoyo, como es un elemento soldado, es un elemento que se considera con doble empotre, por la longitud que tiene el elemento, que son 250, dividido entre el radio de giro, 396, me da 41. Busco en mis tablas el número 41 y me da 1344 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 1344 kilogramos sobre, perdón, ahí está un 7 que no es sobre centímetro cuadrado por 23, 29 me da 31,302. Aquí también nunca olviden que para comprobar que la rectificación es correcta, RT debe de ser mayor como mínimo en un 5% a la carga real transmitida. Tengo carga real de 22,500 más el 5%, me da 23,625. Contra 31, el ángulo está trabajando correctamente. Aquí lo que ustedes siempre deben de considerar para que su armadura trabaje sin ningún problema es que deben de tener
un tipo de ángulo para sus cuerdas y otro tipo de ángulo para montante y diagonal. Aquí ya vimos que el montante está trabajando correctamente. Ahora vamos a rectificar la diagonal. ¿Alguna pregunta? No, todo No, claro. todo bien, gracias. Todo bien. Sí. Bueno. Ahora vamos a empezar con la diagonal. La diagonal igual tiene 31,63 de carga y 3,905 metros de longitud. Y lo importante, está trabajando a tensión. Debemos de recordar que el ángulo que estoy utilizando en el montante es un ángulo de 127 por 9,5. Y el dato que no cambia es el radio de giro, que es 3,96. Ángulo 127 por 9,5, radio de giro 3,96. Sacamos el área. 31,630 entre 1,140 me da 27,74. Aquí es muy importante no descuidar este punto, que es la longitud de la diagonal. Me voy a mis tablas y busco la tabla de tensión y debo de ubicarme en qué columna. Tengo 3,90 de longitud. Me tengo que posicionar en la columna que me marca 4 metros. Y del lado derecho tengo 127 por 9,5 en la columna de 4 metros, área me da 19,5 centímetros cuadrados. Nos da un área de 19,05 centímetros cuadrados. Aquí es muy importante y no deben de olvidar ustedes que en las tablas me está indicando ángulo en tensión. Toda armadura se tiene que fabricar o construir, elaborar, o como la quieran llamar, se tiene que construir con dos ángulos. Por lo consiguiente, esta área la multiplico por dos ángulos y me da 38,10. Nuevamente revisamos el esfuerzo al que están trabajando los ángulos y aquí me da un esfuerzo de 830,18 centímetros cuadrados. Si recordarán, en las cuerdas, en la rectificación, siempre les mencioné que el trabajo ideal en acero debe de ser sobre el rango del 60%. Si yo ahorita reviso 1,140
al 60% son 684. Aquí estamos a 830. Quiere decir que está trabajando al 63-64%. También deben de tomar muy en cuenta la longitud a la que está que tiene el ángulo. En las cuerdas, si ustedes revisan, las cuerdas tienen longitud de 3 metros. La diagonal tiene una longitud de casi 4 metros. Entonces, por la propia longitud, lógicamente, el esfuerzo va a aumentar. Está en 830, es un esfuerzo permisible y que no tiene ningún problema. Aquí, nuevamente, tienen que aplicar la fórmula de Euler. ¿Por qué? Porque me está cambiando la longitud. 0.65 entre 390.5 entre 396 me da 64. Nuevamente, reviso mis tablas, 64.198. 1.198 por 3810 y esto me da 45.644. La carga que tiene la diagonal es de 31.63. Quiere decir que mi armadura está trabajando correctamente, pero la cuerda superior está trabajando correctamente con un ángulo de 127 por 127 por 9.5 milímetros. Y aquí estamos cumpliendo cuerdas, un tipo de ángulo, 152 por 19 milímetros. Montante y diagonal deben de estar contenidos entre las cuerdas. Por lo consiguiente, estoy utilizando una sección inferior. No estoy metiendo cargas adicionales y sin ningún problema está trabajando mi armadura. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Perdón? Bueno, no, de mi parte no hay ninguna. Noelia, perfecto. Andrea. No, ninguna. ¿No? Mariana. No, no hay dudas. Jorge. Ninguna, profesor, ninguna. No sé si me puede escuchar esta Victoria. Si no, por el chat nada más que me mande si no tiene ninguna pregunta. Sin dudas, perfecto. Arquitecto, solo me perdí un poco antes de la rectificación en la diagonal. En la tabla 3 tenemos que buscar en la de 4 metros, ¿no? En 127 por 127, pero de ahí, ¿cómo sabemos cuál de los valores es el correcto? O sea, porque eligió el 19.05, pero me perdí un poco por qué ese. Ah, bueno, mira.
tú tienes que el área que requieres para la diagonal es 31.630 entre 1.140. Me da 27,74 centímetros cuadrados. De aquí tengo que checar que tengo una longitud de 3,905. Estoy arriba de 350. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, ahorita ya no veo si... Sí, ¿Sí? sí. Ok. Recuerda que la diagonal trabaja, atención, en mis tablas tengo ángulo en tensión y tengo longitudes de 2, 250, 3, 350 y 4 metros. Como tengo longitud de 390, debo de tomar esta columna, 4 metros. Aquí está 4 metros. Del lado derecho veo dimensiones. Y aquí tengo el bloque que corresponde a 127 por 127 milímetros. Y veo el espesor 9,5. Aquí yo tengo en la columna del lado izquierdo te marca área neta. Del lado derecho te marca carga, área neta centímetros cuadrados, carga toneladas. Aquí veo 9,5. Me voy sobre este renglón y veo que el área neta, ¿cuánto me da aquí? Quiero que me lo digas tú, por favor. 21.17. ¿Por qué 21,17? ¿Dónde está? Aquí dice 4 metros. Área neta, 19.5. 9,5, ¿cuánto te da? 19.05. ¿Ahora sí ya te quedó claro o no? Sí, ya. Sí, ya. Gracias. 19,05 por dos ángulos, 38,10. Saco mi esfuerzo, mi rectificación y no tengo ya ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? No. No, ninguna. Edmundo, No. Jaime, No. Todo bien. Gracias. seguro, se oye muy raro tu audio. Blanca, No, arquitecto, ninguna. Mariana, No, no hay dudas. David. Todo bien. Sí, lo que pasa es que no tengo muy buen audio. Ah, ok. Sí, es que se oye muy, muy raro. A ver, David Barrios. Todo bien. Sí. Nubia. Todo bien, gracias. Sí. Ok. Ahora, con respecto al otro ejercicio, ya
¿Lo sacaron todos? ¿O todavía no lo complementan? Sí, bueno, yo sí lo pude realizar. ¿Sí? Karen. Sí. No, todavía no lo hago. ¿Ya lo hiciste o todavía no lo haces? No, todavía no. A ver qué pasó. ¿Por qué no lo...? Por ahí hubo, no recuerdo ahorita quién, ya me hizo que me mandó, no he revisado bien el correo que me mandaron, pero decía ejercicio 3, no recuerdo si era como revisión o X situación. Ese ejercicio yo ya lo tengo resuelto y también ya lo tengo rectificado. Sí me interesa mucho que todos ustedes hagan ese ejercicio. Y ahora aquí les quiero preguntar, ¿tienen modo de conseguir el manual INCA? ¿O las tablas del manual INCA? ¿De manera física o por internet? Sí, o sea, lo que me interesa es que lo tengan, si lo tienen en físico, pues creo que muy bueno. Si lo tienen en digital, pues no hay ningún problema. Les hago mención de que sí me interesa que consigan esto. Al rato tengo clase con los de Sistemas Estructurales 3 de Revueltas y hay una chica que me comentó que parece que sí tiene, que ella me lo iba a mandar en forma digital el manual. Aquí Minerva me está mandando por el chat que en la página del INCA sí se puede descargar o no. Minerva. Sí, ya lo estoy descargando. Ah, lo estás descargando. Qué bueno. Aquí sí les voy a pedir a todos ustedes que descarguen ese manual por la siguiente razón. Vamos a entrar al tema de vigas continuas. En vigas continuas, pues lógicamente hay que rectificar la viga y básicamente es con IPR. Independientemente del IPR, también podemos manejar el llamado, bueno, comercialmente se conoce como HHS, que en el manual viene como OC, que es un cuadrado. Entonces, sí me es muy importante que tengan ese manual. Yo una ocasión intenté sacarle copias, pero pues no me quedaron, no quedé satisfecho con esas copias. ¿Por qué? Porque en una parte, llamémosle en la página del lado izquierdo, vienen las propiedades como son peralte, patín, alma, espesor de patín, peso por metro lineal, características de cómo está catalogado, si es un perfil de 10, 12, 16 pulgadas por X peso por metro lineal. De ahí
viene en la página del lado derecho todas las propiedades que son las que utilizamos para cálculo. Así como viene en las tablas que tenemos propiedades que son momento de inercia, radio de giro, y aquí viene una letra que es muy importante. Aquí tengo ángulos de lados iguales. Vienen dimensiones, el peso, área. Momento de inercia, radio de giro y la letra S, que es el módulo de resistencia. El módulo de resistencia, y con unas fórmulas que vienen marcadas en el reglamento y en las normas técnicas complementarias, es con lo que vamos a poder obtener el momento efectivo de la sección. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que calcular la viga, sacar el momento flexionante final y vamos a tener que rectificar. Les estoy pidiendo que tengan este manual